Sí, sí. Entonces, vean, lo primero que hicimos, ¿verdad? O sea, nada más. Magnitud y dirección. Ahora sí, vean. Bueno, ahí puse los dos vectorcillos, pero primero quiero que veamos otra cosa. Eh, ok, vean, si yo tengo acá, vean, yo les voy a poner a ustedes aquí un ángulo, perdón, un vector aquí. Voy a poner otro color. Entonces yo les digo a ustedes que aquí hay, bueno, vamos a poner, voy a ponerle que son 70 unidades. Sí. Entonces aquí, vamos a ver. El ángulo es, bueno, yo les voy a poner aquí que el ángulo es 40 aquí, 40 por decir algo. Sí. O sea, yo les puse que el ángulo es 40. Este de aquí nada más, ¿verdad? Sí. Pero vean, los ángulos siempre se miden desde el eje X positivo, se miden desde aquí. Entonces, vean, si ustedes van a sacar las componentes de ese vector, entonces, ¿qué sería lo más, qué sería lo mejor? O sea, ustedes empiezan desde aquí, entonces ustedes empiezan 90 más 90 más 40. 90, 90 son 180, 40 son los 20. ¿Sí? Entonces ahora, vea, para ustedes calcular las componentes de ese vector de una vez, para que les tire los signos y ya todo el asunto. Entonces, ustedes ponen la calculadora. Hagámoslo un momento. 70 unidades, cos de 220. Y me dicen cuánto da eso. ¿Cos de qué, profe? De 220. Profesor, no le entendí 220, es 2 por 20. No, 220. Ah, 40 coseno de 220, profe. Sí. Menos 38. ¿Cuánto Toma. es? A mí me dio menos 53. Menos 53. Sí, Ok, entonces ponemos aquí menos 53, ¿coma cuánto? 62. 62. ¿Y el y cuánto da? Sí. Va. Menos 44,99. 9. 45. Menos 45, entonces. Menos 44, ¿coma cuánto? 99. Ah, sí, pongan menos 45. 99. Pues algo así. Entonces, vean, en este caso, vean aquí lo que pasó, vean, aquí el componente en X, ¿verdad? Es negativo, ¿sí? Pues viene sobre esta línea acá. ¿Sí? Y el componente en Y es negativo, ¿sí? Entonces, vean que los dos son negativos.
¿Sí? Estamos. Los dos son negativos. Entonces, cuando yo tengo que los dos son negativos, ¿en qué cuadrante está el vector? En este caso, ¿cuál es ese cuadrante? 3. Está en el tercer cuadrante. Ahora vean, otra cosa con la que tienen que tener cuidado, entonces vean, por ejemplo aquí, por ejemplo, si ustedes sacan, calculen el ángulo con la ecuación aquella que dijimos de arco, de shift tan a y entre a x, háganlo así y sustituyan los dos menos. ¿Qué pasa? O alguno ya sabe qué pasa. Profe, ¿cómo que sustituye los dos menos? Que los quite. No, o sea, usted póngalo en la calculadora con el menos y el menos, digamos. Ya lo coloqué y dio 40. Sí, le da negativo. ¿Por qué? Porque la calculadora agarra y la calculadora quita los menos. O sea, la calculadora cuando ustedes calculen un ángulo, No me dio negativo, me dio 40. no, le va a dar positivo. Porque la calculadora, ella quita estos dos menos. O Ajá. sea, si usted tiene una fracción y tiene dos menos, sí, se vuelve más. Entonces, ustedes tienen que tener cuidado con la interpretación de los ángulos. Y en eso sí me fallaron muchos. Porque ustedes tienen que ver en qué cuadrante están trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí... O sea, nunca me da negativo. No, sí le va a dar negativo. Por ejemplo, en este cuadrante, aquí sí va a obtener valores negativos. Y aquí. Por eso es que ustedes tienen que saber bien Pero en qué, no deberían ir ahí, cómo no deberían ir ahí. porque digamos, en el tercer cuadrante debería ir negativo el ángulo. No. Profe, Véalo el, así. Véalo así. Vea, ustedes tienen una fracción. O sea, vea, ustedes tienen una fracción. Entonces, como que yo ponga aquí menos 3 entre menos 5. ¿Cuánto es menos 3 entre menos 5? Menos 8. No, menos 3 entre menos 5. Ah, entre menos 5. Sí, perdón. Sí, entre menos 5. 0,6. Positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la calculadora viene y dice, ah, es menos 3 entre menos 5. Entonces, no, eso, el menos y el menos se cancela. El menos se cancela. profe, Sí. siempre que el ángulo esté en el X negativo, se le tiene que sumar desde el X positivo. No, veámoslo por cuadrantes. En cualquier ángulo. Digamos, si usted tiene un ángulo aquí, ¿sí? Si usted tiene un ángulo aquí, entonces usted tiene que empezar desde el eje X y empezar a contar. Desde aquí. ¿Sí? Si está aquí, Ok. entonces usted empieza X, pasa todo acá y baja. Y si está aquí, entonces empieza 90, 180, 270 Profe, y cuenta aquí. Entonces, eso siempre sucede al menos de que sí nos digan que el ángulo es tal. O sea, que no se muestre el plano, sino que se muestre nada más el ángulo. ¿Cómo es que yo le pongo así un dibujo y le pongo un ángulo? No, que profe, por no me ponga ejemplo, un dibujo, sino que me diga como en un problema que tiene ángulo tal y tal, y profe, entonces como no tengo dibujo no puedo hacer esa sumatoria. No, en un dibujo yo le diría, no sé, 225 grados. O yo le diría, del oeste, 45 hacia el sur. profe, Sí. yo quiero que, bueno, no sé, cuando dice de norte
a sur No, de norte a y sur está unos difícil. 40 grados. Tiene Ahí que cómo ser lo interpreto, porque de yo norte a fallé. este o de norte a oeste. De norte a oeste. De norte a este es. Vean, yo se los dije y bueno, Es que decía de norte a este. sí se los señalé. De hecho, hasta ahí yo les había dicho Y y usted me ustedes dijo que era cometieron ese error. 40. Vean, aquí lo que pasó fue esto. Ajá, y usted dijo que era 15 grados. Pero no entiendo el por qué. Vean. Yo les dije del norte 75 al este. Entonces, ustedes empiezan en el norte, porque si se lee, del norte se mueven 75. Ay, suave. Del norte se mueven 75 hacia el oeste. Entonces, en realidad era este ángulo de aquí. ¿Sí? Usted dijo que el norte, digamos, voy a tratar de explicarlo. Usted dijo que el norte, o sea, estamos arriba, Me va muevo, para el este, sí, o sea, baja, 75. y eso es de Sí, 75. pero Y ese yo ángulo de tengo que ahí. buscar lo que es el otro, entonces. Sí, porque dijimos que los ángulos se miden O sea, el que está abajo. desde el Por eje decirlo así, X el que va de positivo. este. Ok. Entonces, siempre se le va a tener que sumar desde el X. Ok, Los ya, ángulos ahora siempre los sí. cuentan a partir de eje X positivo. Sí, profe, sí entiendo que se cuenta desde X positivo, pero me Ajá. refiero, o sea, si hay un ángulo, siempre va a tener que volver a contar para tener el ángulo con el que hay que trabajar. Sabes que me puse a ver ahí, alguien me escribió, entonces repítame por Sí, favor. es que no entiendo, porque digamos, sí sé que hay que sumar desde X positivo, pero a lo que me Sí. refiero es que siempre hay que modificar el ángulo, o sea, sumarlo desde X positivo, Por o solo en ejemplo, ciertas ocasiones. es que usted siempre empieza a contar desde acá, digamos. Vea, por ejemplo, vean este. Como que yo le diga a usted. Es que, por ejemplo, profe, en el primer Vea, ejemplo que hicimos, que era lo del ángulo 30 y las 20 unidades, dejamos el ángulo en 30, sí, no lo contamos. Eso es a lo que me pero refiero. medido desde el eje X. Es que ese es el detalle, o sea, está medido desde el eje X. Como que yo les dije a ustedes este ángulo así. Es que ahí, o sea, es que ya entendí la pregunta de ella. Es que ahí, digamos, lo que dice de norte a este, entonces, digamos, Sí, ahí no lo está diciendo, que sí, ahí tiene sí que lo ser está diferente. diciendo. Si solo dan el grado, es que va de este al Si yo lado nada que más dijo. les digo a ustedes 75 es desde el eje X, sí, digamos, desde el eje X, medido desde el eje X positivo. Pero en ese caso yo le dije del norte 75 al este. Entonces, es este ángulo de aquí. Entonces, pero yo no quiero usar, no puedo usar ese para trabajar las ecuaciones a como yo les he dicho. Ustedes necesitan este, porque los ángulos siempre se miden, digamos, desde el eje X positivo. Si yo le digo a usted algo que es contrario a eso, entonces usted tiene que decir, ah, no, tengo que ubicarlo y no, hacer la operación que corresponda. Es como, por ejemplo, este ángulo aquí es 50. ¿Qué habría que hacer aquí? Este Habría vale que contar desde el eje X. Sumar 90 más 90 más 90. sí, digamos, 270 y haría falta este pedacillo de acá. ¿Sí? O si no, ¿cuál es la otra opción? Dios, toda la vuelta son 360, ¿estamos de acuerdo? 310. Y le restan 15. 50. 310. Sí, digamos, de aquí, del eje X y llegando hasta acá, de ahí 310. Entonces, ya ustedes ahí ya usan coseno, seno y los componentes y ya. Pero sí tienen que tener cuidado ahí. Y tienen que tener cuidado con la interpretación del ángulo. Por ejemplo, aquel que hicimos la vez pasada tiene componente X positivo, perdón, negativo, y componente Y negativo. Entonces, la calculadora, como eso es la fracción que les enseñé hace un rato, o sea, pusimos
Menos 3 entre menos 5. ¿Cuánto nos dio? 0,6. Porque la calculadora, o sea, la calculadora a ustedes les va a dar valores positivos o negativos, pero solo entre 0 y 90 nada más. Por ejemplo, cuando ustedes calculan ángulos aquí en este cuadrante de acá, en este cuadrante, les va a dar negativo. Pero entonces tienen que interpretar ese resultado. ¿Qué tiene que hacer usted? Sumarle 180. Por ejemplo, aquí usted puede obtener un angulillo y le da menos 36. Pero a ese menos 36 hay que sumarle 180 para que me dé el ángulo correspondiente medido del eje X. Y lo mismo pasa en este cuadrante. En este cuadrante ustedes tienen que agarrar aquí, ¿verdad? Les va a dar negativo. Qué sé yo, les puede dar menos 50. Entonces ustedes lo que tienen que agarrar es menos 50 y sumarle 360 para que ya les dé el ángulo, digamos, correcto. Y aquí, cuando tengan ángulos en este cuadrante, el resultado positivo que ustedes obtienen, lo que tienen que hacer es sumarle 180. Estamos. Entonces, vean, dejemos eso por ahí, ¿verdad? Bueno, hay que hacer práctica. Nos tengo que dejar como algún tipo de práctica en el transcurso del día o así, si los hacen vivo. Entonces, dejémoslo. Ok, profe, pero ¿puede explicar cómo se hace una suma de vectores? Así, por encimita. No. Porfa, Cuando por les digo favor. cuando les digo que vamos a dar hasta aquí, esto es de esto de los ángulos y eso. Todavía falta. No, tenemos que ver la suma de vectores. Ah, ok. Sí. Ah, Vean, aquí, ok. vean por ejemplo, vean estos dos vectorcillos que yo tengo aquí. ¿Sí? ¿Sí los ven en la pantalla? De la simulación esa. ¿Sí los ven? Sí se ven, ¿verdad? Ajá, O sea, voy a- el A y B, sí. Vean, tengo estos dos vectorcillos aquí así, ¿verdad? Entonces dice que, vean que los dos tienen la misma magnitud, ¿sí? De 10, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Vean que la magnitud de este, ¿cuánto es? El El de aquí abajo, ¿cuánto es? 10, que el X cambia. Sí, no, los dos cambian. Vean que la magnitud es 10, pero este X es 8 y Y es 10. En cambio aquí es al revés. Y es 8 y X es 10. ¿Sí? Cambia la dirección. Sí, cambia la dirección. Cambia su A, su X y su Y. Sí, digamos. No entendí. Vea, Fue que cambió la dirección. Bueno, sí, cambia la aquí están los dirección. valores. Véanlo aquí están los Ok, valores. sí. Componentes sobre, vea, aquí esta componente vale 8 y esta vale X. Entonces ya lo habíamos hecho los calculillos, ¿verdad? 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, raíz, nos dio 10. ¿Sí? Ajá. Entonces ahora lo que hicieron fue como cambiar. Entonces, ahora el eje Y vale 6 y el eje X vale 8. Entonces, si usted hace la operación, usted la vuelve a hacer, Ajá. le va a dar 10. Lo que pasa es que sí, hay un cambio en la dirección, porque no es lo mismo shift tank de 6 entre 8 que 8 entre 6. Sí se aprecia, ¿verdad? Aquí, o sea, sí se aprecia. Porque vean que aquí, vean los ángulos. Los ángulos cambian, ¿sí? Sí lo ven, ¿verdad? Profe, Sí. no es la dirección lo que le cambia. Ah, no, sí, perdón. Sí, Sí, la me dirección confundí. cambia. El ángulo es la dirección, digamos. Sí, ya vi, perdón. Ya Entonces, hice vean, la. resumidas cuentas, o sea, resumamos el procedimiento. Yo sé que ya ustedes lo han hecho y han batallado y todo el asunto, pero aquí, digamos, quiero que lo hagamos como una forma un poquito más gráfica, algo más, ¿verdad? más visual, ¿verdad? Si fuera el caso, no sea algo de solo escritura, ¿verdad? Nada más. Entonces, sí se
Se entiende, ¿verdad? Se ve bien, se ve bonito eso ahí, el ángulo, la magnitud y las componentes, ¿verdad? Entonces, si yo les pongo a ustedes a sumar dos vectores, yo les digo, el vector A mide, bueno, en la tarea hicimos bastantillos de esos, bueno, y algunos, ¿verdad? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, yo les doy dos vectores, por ejemplo, que yo les diga a ustedes, un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Vean, yo podría tener algo así. Yo les doy a ustedes este vector aquí para que me lo sumen. Y les doy, no sé, este otro por acá. Entonces yo les digo, la suma vectorial de eso, ¿cuánto es? Algo así, ¿verdad? O sea, vean que en este caso los dos están en el mismo cuadrante. Y yo podría tener algo así, ¿verdad? Sería sumar las X y la Y. Profe, Sí, ustedes me suman las aclaro una X y las cosa, Y. una duda muy tonta. ¿Cuál cuadrante es el 1, el 2 y el 3? El 1 es este, de 0 a 90. El 2 es de 90 a 180. El 3 es de 180 a 270 y el 4 es de 270 a 360. Ok, muchas gracias, profe. Entonces, vean, si yo les doy a ustedes dos vectores, por ejemplo, los dos vectores verdes, o el verde y este celeste, ¿sí? Entonces yo les digo, sumen los vectores, ¿sí? Entonces, vean, hay... Y no necesariamente tienen que ir seguidos, No. como ese de Vea, verde. hay Pueden dos ir así como formas, el hay dos azul y el formas. verde y usted Us- decirme, sume el azul y el verde. Es que hay dos formas. Usted los puede o poner de hacer como gráficamente, hacer la sumilla, ¿verdad? Que acuérdense que era lo de cabeza cola, que ponía la cabeza, la cola. O si no, los dos salen del origen. Digamos, yo no me he metido tanto con ustedes en la parte gráfica, ¿verdad? Pero usted puede poner los dos vectores saliendo del origen y yo los pongo a hacer operaciones. Que si 2 multiplicado por el otro, algo así. Pero ya vamos a ver eso, porque vean. Entonces, Sí, vamos pero a ver. en multiplicación sería como el... O sea, ya casi vemos. Nada más, aquí ahorita, tengamos presente, ¿verdad? Que si yo les doy a ustedes, si yo les doy a ustedes, yo les doy algo así, magnitud y dirección, que eso ya lo he hecho varias veces, ¿verdad? Sí. O sea, yo les doy a ustedes esos dos vectores. Yo les digo, sumen los vectores. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer entonces? Sacar X y Y. Sacar las componentes, ¿sí? Entonces calculan las componentes. Entonces las componentes, bueno, ahí están, ¿verdad? Sí. Ya las calculé. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Para hacer la suma de vectores. O sea, aquí la operación que yo voy a hacer es sumar A más B. Nada más. ¿Sí? Solo eso. Yo voy a sumar A más B. Voy a ponerlo. Es que aquí no hay forma. ¿Cómo pongo la flechita? A flechita, esa es la flechita. Aquí es esa operación la que yo voy a hacer. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer ahora, bueno, yo voy a tener entonces un vector C resultante, ¿verdad? ¿Sí? Que es la suma de ellos dos.
Entonces, la componente en X, simplemente, ¿qué es? De que yo agarre la componente en X del A y le sume la componente en X del B. Y la componente en X del Y va a ser igual, ¿verdad? De que yo agarre la componente en X de, perdón, en B, en Y del A y le sume la componente en Y de B. Entonces, hagamos la suma aquí. O sea, aquí es vacilón porque nos va a dar como, las dos nos van a dar igual, pero es simplemente por la suma. Entonces, 8 más 6, 14. ¿Sí? ¿Estamos? Esto es 14. 14 unidades. ¿Y la otra cuánto va? Sí, va a dar 14 también. Sí. Apliquen lo de la hipotenusa y lo del ángulo, a ver cuánto les da. Magnitud es 19.79. ¿Cuánto? 19.79. No me suena, vamos a ver. Y si lo redondeamos a 20, A ver. de todos los números son superiores a 5 Ah, en sí, sí cuestión de está, las sí decimales. está, sí, 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 dio. Y 19, luego, déjenlo en 19,8. y luego la otra es 45, la dirección. Correcto. Entonces vamos a ver acá qué pasa cuando yo sumo. Ven la suma. Ven la suma vectorial. ¿Cuánto nos dio? Estamos bien, ¿verdad? Eso es del C. Sí, la operación que hicimos. Esta fue la operación que hicimos, ¿no? Sumar las componentes. Vean, aquí sumé. La componente en X, ¿cuánto es la suma? 8 más 6, 14. 6 más 8, 14. Aquí está la hipotenusa, el ángulo. Ya lo corroboramos. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento. Calculen las componentes. Veanlo así, es como una receta de cocina. Calcular las componentes de cada vector. Después, sumar el vector, sumar las X de A con la X de B y sumar la Y de A con la Y de B. ¿Sí? Después de eso, ¿qué hacemos? Volvemos a aplicar lo que es magnitud y dirección, que en ese caso sería como encontrar la hipotenusa y encontrar el ángulo, ¿verdad? Pero para ya el vector nuevo que yo tengo. ¿Sí? ¿Estamos? Y si fuera una resta, profe. Si fuera una Más resta, se digamos, resta a X, BX, no. si fuera una En vez de resta, ¿sabes? Es que alguien está hablando. ¿No? profe, Sí, si fuera una resta nada más, en vez de sumar de resta y ya. exactamente. Pero porque ahí, digamos, yo eso no lo pude hacer y yo busqué un montón de cosas en YouTube y lo que me apareciera como que donde terminaba un vector, yo colocaba el otro. Y eso
luego lo restaba y era un enredo. Digamos, donde terminaba la punta de uno, colocaba el otro y lo restaba. Es que hay varias formas de hacerlo. No hay solo una. Esa es como la manera más fácil, profe. Vamos a ver. Vea. Bueno, yo tengo este vector. Vamos a ponerle todo. Sí. Y tengo este otro vector. Vámonos aquí. Ay, suave, pero estos son iguales. Qué torta está. Son los colores nada más. Ah, es que son... Vamos a ver. En el vector Este mismo es el que yo anterior, quería. el tercer grado era 45. ¿Perdón? En el vector anterior, el resultado de la suma, el grado del nuevo vector era 45. Sí. Ok. Vean, aquí, vean por ejemplo sus vectores. Ujú. Vamos a ver si... Vean, es que hay dos formas de hacerlo, digamos. Usted puede, como les dije yo hace un momento, o sea, si lo hacemos, véanlo así, vean. Está esta forma. ¿Sí? Es como poner uno encima del otro y hacer todo el enredo. ¿Sí? Ujú. Eso es lo que usted me está Ajá, preguntando. pero en resta. Bueno, supongo que lo mismo, suma o resta. Eso es una suma vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque yo empecé, coloqué este, le puse el otro a la par y donde empieza uno y termina el otro, pasa una línea recta, esa es la suma. ¿Sí? Ujú. Vamos a ver aquí si puedo hacer algo. Vean, por ejemplo, acá, ahí estoy haciendo como una modificación, ¿verdad? Pero vamos a ver si le puedo hacer... Ahí le puse, vean, ahí lo cambié, ¿verdad? Es que, vamos a... Ah, bueno, no me hagan caso. Vamos a ver, volvamos al original. Entonces, vean, aquí tengo A más B. O sea, hay varias formas, sí. Al fin y al cabo es una suma, ¿verdad? Usted lo puede hacer así. Por ejemplo, bueno, usted puede venir acá, por ejemplo, A más B. Sí, entonces, si yo pido una representación gráfica, y ustedes podrían hacer algo así. Sí. Ujú. Pero también, digamos, como yo les decía hace un momento, o sea, ustedes pueden agarrar todos los vectores y que estén saliendo todos del eje Y. O sea, hacerlo así es perfectamente Y válido. sería lo mismo. Es lo mismo. Véalo. ¿Quiere ver? Véalo. Aquí es lo mismo. Porque aquí lo que tenemos se llama la regla del paralelogramo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, por En ejemplo, los vean. videos de ciento.
Sí, entonces, vea, por ejemplo, aquí la regla del paralelogramo. O sea, vean que yo ya lo había hecho poniendo uno encima del otro y la flechita me quedó en el lugar que tenía que quedar, ¿sí? Pero está la regla del paralelogramo. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí, yo la vengo y la trazo acá, ¿sí? Y después, este B que está aquí, yo lo tengo que trazar aquí. Entonces me hace esto. Entonces me queda ahí como un rombo ahí extraño, ¿sí? Y la suma, digamos, donde convergen estas dos líneas, que son en realidad proyecciones de